días a todos. ¿Cómo están? Padre. Buenos días, padre. Pues bueno, realmente estamos a la deriva y vean ustedes un pequeño, como dicen por ahí algunas ocasiones, un pequeño virus nos ha puesto en jaque de la noche a la mañana, ¿no? Y durante ya, esta es la tercera rebrote o el cuarto. Tercero. Sí. En algunos lugares hablan del cuarto, ¿cómo ven? Así es que mucho ánimo porque a lo mejor es el tercero de 6 o 7. Paciencia. Bueno, pues con la ayuda de Dios y ante todo, yo creo que en medio de pandemias y dificultades o tensiones, ayer, pues ya ven cómo nos afecta. Ayer tuve una pareja aquí que íbamos a casar hoy y pospusimos el matrimonio. Celebraciones pues que tenían previstas y se pospusieron. La kermés del seminario se suspendió. Realmente nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a todos y a algunos más que a otros. En el seminario yo soy testigo de que habían preparado, con mucho esmero esta celebración de la kermés y bueno, pues hay necesidades muy concretas, pero en fin, ¿verdad? De todas maneras, pues yo creo que un recurso para nosotros siempre es la fe que nos permite trascender y mirar más allá, que nos alimenta, que nos abre horizonte, que nos hace pensar en cosas tal vez más densas, más amplias, y principio y fundamento, como diría Ignacio, ¿verdad? Y pues en eso estamos y ojalá que los salmos nos ayuden a recordar esta verdad. Leemos pues el Salmo 42, 43, que como ustedes ven es un solo salmo, son dos en uno. Lo leemos todo, 42 y 43, así como está en su Biblia. Y pues que tiene una unidad, ahí sí mismo lo sugería yo con el comentario, por algunas cosas que aparecen, las preguntas del por qué, el estribillo que aparece en versos 6 y 12 del Salmo 42, salvación de mi rostro, Dios mío, y como termina el 43, salvación de mi rostro, Dios mío, ¿verdad? Es un salmo que yo honestamente me gusta mucho el 42, especialmente porque es parte de la liturgia de las horas, ¿verdad? Lo leemos en un lunes, no sé si el segundo o tercer lunes de la semana, así iniciamos, ¿verdad? Como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de sacarles jugo. Yo quiero proponerles hoy, no sé si nos vamos a detener un poco más en el Salmo, porque, pues como se dieron cuenta, no es que esté de una manera explícita en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en la boca de Jesús, pero me puse a hacer una reflexión, perdón, de pues cómo Jesús de alguna manera nos ayuda a orar este salmo desde su experiencia misma, aunque no la digan explícitamente los evangelios o el Nuevo Testamento, como lo hace con otros salmos, ¿verdad? Entonces, pues si gustan, alguno de ustedes, alguna que nos ayude a leer estos salmos 42, 43. Como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recordándolo, me desahogo conmigo.
cómo entraba en el recinto, cómo avanzaba hasta la casa de Dios, entre gritos de júbilo y acción de gracias en el bullicio festivo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se angustia, entonces te recuerdo, pequeña colina, desde el Jordán y el Hermón. Una cima grita a otra cima, con fragor de cascadas. Tus oleadas y tus olas me han arrollado. De día el Señor me brinda su amor, de noche me acompaña su canción, la canción al Dios de mi vida. Diré, oh Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? Por el quebranto de mis huesos se burlan mis adversarios. Todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias. Salvador de mi rostro, Dios mío. Continúo, Padre. Sí, sí, por favor. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Ponme a salvo del hombre traidor y malvado. Si tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar cabizbajo, acosado por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me escolten y me conduzcan a tu monte santo, hasta llegar a tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios gozo de mi vida, y te daré gracias al son del arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. ¿Qué versión es, Diana? ¿Qué versión es tu Biblia? Es del Padre Shekel, Muy bien. la Biblia de nuestro pueblo. Gracias, gracias. Bueno, pues si gustan, me parece que este salmo expresa muy bien nuestra sed, nuestras búsquedas, nuestros deseos, ¿no? Es muy interesante en los padres de la iglesia ver, escuchar que en la experiencia del Espíritu todo parte del deseo, dicen ellos. El deseo es fundamental, ¿no? Desear, buscar, anhelar, como dice la versión de la Jerusalén. Pero también, si ustedes recuerdan, el capítulo 6 de San Juan y en la misa de estos días que estamos meditando a San Juan 6, Jesús tiene una frase muy, pues me parece muy fuerte, muy densa. Dice, nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede. Si mi Padre no lo atrae, dice él. Entonces, el deseo que no solamente depende de nosotros, el anhelo, sino también es algo sembrado por Dios, ¿verdad? Jesús también dice, nadie va al Padre si no es por mí. Es interesante la experiencia que comenta Pablo en Filipenses capítulo 3, hablando de su experiencia con Jesús. Todo lo considero desecho, basura, en comparación con la sublimidad del conocimiento de Cristo. Y empieza a relatar un poquito sus logros y dice, no es que yo haya logrado ya alcanzar, sino que fui alcanzado por Cristo. Entonces, en este caso es interesante pues manejar esta doble dimensión del deseo, del anhelo, que aún eso radicalmente tendría que ser releído como un don, como dice
Teresa de Jesús, todo es gracia, todo es don, pero también de una manera más explícita con lo que dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, ¿no? Por eso un santo dice, sientes en ti ese atractivo, ese deseo, pídelo a Dios, ¿no? Para que se afiance el deseo, ¿no? Mucho más allá, pues, de la voluntad y de la decisión de uno, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos este salmo, 2 en 1, o estos salmos. Hay cosas que se repiten, hay cosas que me parece reflejan muy bien nuestra experiencia. Los invito pues a compartir si hicieron algún subrayado, si hay alguna cosa que les llamó la atención. ¿Qué dicen ustedes? Este salmo también ha sido un salmo que me ha gustado mucho siempre, Padre. Lo veo como que describe unos momentos de desolación fuerte. Mi alma está sedienta de Dios, ¿no? De ese Dios vivo, que en ocasiones nos sucede en la vida y en el caminar espiritual que es muy, muy padre, y leo la Biblia y me entusiasmo y rezo y oro, y entonces siento la presencia de Dios, pero hay días en que no. Y hay días en que incluso la vida misma, con los problemas que tiene, con todos los imprevistos que salen, con todas las frustraciones que surgen, también llega uno a decir, bueno, Señor, pues ¿dónde estás en todo esto? Ahora ayúdame a encontrarte porque no hay una puerta, ¿no? Pero este enfoque que usted le acaba de dar, o la forma en que entró en sus primeras palabras durante la clase, me llamó la atención, que nunca lo había visto por esa perspectiva, que este salmo, ya cuando los junta uno sobre todo, viene a soltar varios porqués. El salmista nos lleva siempre a mover el alma, a animarnos, a platicar, a dialogar con Dios y a expresarle nuestras emociones. Y ahorita la verdad me encantó esa parte de cómo el salmista se atreve y nos lleva y nos guía a tener ese leve atrevimiento, no de cuestionar a Dios, sino de preguntarle, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué en mi vida tal cosa? Vaya, el por qué la pandemia, ¿no? Lo tenemos por todos lados, pero además de eso es, ¿por qué de andar sombrío? Dice, por ejemplo, aquí el 43.2, o ¿por qué azorado? ¿O por qué desfallezco ahora? Dice el 42.6. Y me siento azorado, tuve que irme a ver qué significaba azorado por esta traducción de Jerusalén. La de latinoamericana dice, ¿por qué gimes en mí, alma mía? Y eso pues lo deja a uno reflexionando y pensando, y a la vuelta de darle a los pensamientos un par de rondas, eso es que no me ha abandonado, es que sigues estando conmigo, pero dejas que esto suceda para que vuelva yo contigo. Entonces me invita a una revisión de vida interior, ¿no? ¿Qué es lo que me está también faltando, que no siento tu presencia? ¿Y cómo puedo fortalecer esa fe? Hasta aquí lo dejo, Padre, pero me llevó estos porqués, me llevaron a todo esto. Gracias Luis. Sí, no. A mí me llamó la atención que se está repitiendo en los mismos versículos 3 veces, si estoy contando bien. Lo mismo 3 veces. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera un Dios y aún te alabaré, salvación de mi rostro. En el 42, en el 6. Y otra vez en el 12 ahí mismo. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Y en el 43 termina también otra vez con esos mismos versículos en el 43:5. ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios.
Y si mi memoria no me falla, por ahí yo he visto casi exactamente esos mismos versículos en otro salmo que ahorita no lo tengo en la mente, que empieza, pero ese salmo que no recuerdo ahorita exactamente cuál es, a ver si ahorita lo encuentro, empieza: ¿por qué gimes, alma mía, y desfalleces en mí? Algo así muy parecido. En otro salmo inicia con estos versículos, o sea, me llama la atención esos versículos que se están repitiendo constantemente, por lo menos aquí, y en otro salmo que ahorita no recuerdo bien, pero termina siempre diciendo: espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Empieza diciendo: ¿por qué gimes, alma mía, y desfalleces en mí? Y enseguida dice: espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Y ahí está respondiendo, o sea, se pregunta: ¿por qué te agitas, alma mía? Y contesta: espera en Dios, que aún le alabaré. Ese es mi comentario, padre. Bien, gracias Norma. Es interesante que, ya lo decía también Luis y Norma, aquí sería bueno, tengo la impresión que es como un monólogo, o como un soliloquio, como le llama nuestro autor. Es decir, el salmista está hablando consigo mismo, ¿no? Como solemos hacer muchas veces para darnos valor, para darnos aliento, para darnos ánimo. Entonces, pues, ¿qué está pasando contigo, verdad? Ánimo, vamos adelante. ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué? Es decir, a propósito de esto que dice Norma, ¿no? ¿Por qué desfallezco ahora, verdad? Y me siento tan azorado, ¿no? Entonces, es interesante en esa que refleja, me parece, bastante la psicología nuestra, la psicología humana, y que nos hace identificarnos, pues, con el orante. Igualmente podemos pensar en las preguntas que ya subrayaba Luis, ¿verdad? ¿Por qué desfallezco ahora? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué de andar sombrío? ¿Por qué desfallezco ahora? ¿Por qué me has rechazado? Fácilmente se repite 10 veces ¿por qué? Entonces, la convicción que hemos planteado antes de cómo los salmos nos ayudan a recordar que Dios es un interlocutor verdadero, ¿verdad? Alguien a quien se puede dirigir, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguno más de ustedes que guste decir su palabra? Yo, padre, o sea, son palabras, o sea, sencillas probablemente, pero a mí me causan asombro. O sea, dice que el salmista vive la sequedad mortal de la ausencia de Dios, que las lágrimas no son suficientes para esa ausencia, pero que solamente esa ausencia la podemos remediar si nos ponemos en las manos de Dios. Luego también me llamó la atención que estos dos salmos separados, como estos dos salmos están en las laudes. ¿Por qué están en las laudes? O sea, esa es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué son seleccionados para encontrarnos, para que se encuentren en la liturgia de las horas? Y es el único salmo que empieza con una comparación con la de una sierva sedienta que desde el desierto huele las corrientes de agua. Antes de verlas, lees al salmista imagen de su sed de Dios vivo pero lejano. Esas cosas me llamaron la atención, padre, a mí. O sea, ¿por qué esos dos salmos forman uno solo? El segundo salmo, o sea, el 43 no tiene título. O sea, por eso yo creo que forman uno solo, ¿no? Sí, pues algunos piensan que originalmente es uno solo, especialmente por la unidad que le da la pregunta ¿por qué? Que se repite también en 43:2, y por el estribillo que ya citaba algunos de ustedes, el verso 5, salvación de mi rostro, Dios mío. Igualmente Norma hacía referencia a ¿por qué desfallezco? Y el último verso del 43 así también tiene ¿por qué desfallezco? ¿No? Cosa que se repite 3 veces. Entonces esto parece darle unidad al conjunto y hace sentir o pensar que sea un solo salmo
por alguna razón dividido, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias, gracias. Pues dijiste que era algo muy sencillo, pero pues se me hace que lo que dijiste está importante y denso. Muy Padre, bien. Sí. yo creo que pues tengo 3 anotaciones que de seguro son de usted. O sea, en alguna oportunidad las he de haber escuchado de usted y las tengo en este salmo. Y me llaman mucho la atención porque dice, hazme sentir el dolor de la ausencia y pon en mi corazón la esperanza del encuentro. ¿Dónde, en qué verso está? No, son anotaciones Es que una- yo como comentario. sí, lo tengo en el 42. El 42. Sí, y luego otro comentario es, me consuela el pensamiento de que si es tan dulce esperarte, ¿qué será encontrarte? Híjole, mano. Y la última es, Estaba inspirado. no, los tengo anotados, siempre anoto las cosas en la Biblia, y luego el último es, lo que se busca se encuentra, lo que se descuida se pierde. Ujú. O sea, eso lo tengo yo anotado en este salmo y siempre me voy a esas anotaciones porque es realmente lo que dice el salmo. Oye, tienes que Sentir el repetir dolor, esa segunda, Silva, Nitza, dispénsame, ¿me consuela? ¿Qué dices? ¿Me consuele? La me segunda. consuela el pensamiento de que si es tan dulce esperarte, ¿qué será encontrarte? Wow. Y ese de hazme sentir el dolor de la ausencia y pon en mi corazón la esperanza del encuentro. O sea, eso, pues eso es lo que está diciendo el salmista. Yo sé que lo escuché de usted, padre, porque, bueno, pues usted nos ha dado lo de los salmos y eso a mí me trastorna. Sentir la ausencia para buscar el encuentro. Yo me imagino que el salmista pues se siente abatido, se siente azorado, se siente perdido, pero la esperanza es poderlo encontrar. Claro, claro. Hay la certeza, ¿verdad? Del encuentro. Los invito, junto con esto que dice Nitza, pues vean ustedes el dicho mexicano popular, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo ve perdido. Es decir, en la ausencia es como mejor podemos aquilatar la presencia de alguien, la riqueza de alguien, ¿no? Aquí anotamos una imagen muy fuerte, muy plástica, ¿no? Es una cierva, es un animal, ¿verdad? Pero que refleja muy bien lo que significa vivir en la sed, en la sequedad, ¿no? Y el pueblo de la Biblia es un pueblo familiarizado con el desierto, ¿no? Algunos piensan que tal vez por eso, para la Biblia, el infierno, el castigo mayor es morir abrazado por el fuego, ¿no? Porque a lo mejor ustedes han escuchado que, por ejemplo, para los que viven en el Polo Norte, los esquimales, por ejemplo, pues lo más doloroso es morir por el frío, no por el calor. Entonces la imagen aquí es muy fuerte porque pues se conoce el calor, la fuerza del sol, ¿verdad? De la sed, ¿no? Morir abrazado por las llamas del calor, pues es lo peor que le puede suceder a uno. Pero entonces la imagen dice, mi ser tiene sed de ti, ¿verdad? Del Dios vivo. Y una imagen muy familiar, algunos piensan que hermana a estos salmos con el Salmo 63, es que el Salmo 63 es Dios, tú mi Dios, yo te busco, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo como erial agotado, sin agua.
Y aquí la sierva busca el agua, ¿no? En los arroyos. De esa manera se compara a Dios, ¿no? Buscar en la fuente de agua, como un animal la sierva, así anhela el orante a Dios. Y en la Biblia Dios es comparado con una fuente de agua, con agua viva, ¿no? Es interesante, por lo que decía Nitza, hay una imagen también muy fuerte en Jeremías, donde el profeta reprocha, ¿verdad? El profeta reprocha al pueblo porque él es fuente de agua viva, pero el pueblo se consiguió cisternas agrietadas. Dice el capítulo 2 del verso 13 de Jeremías, dice, doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retiene. Es decir, el hombre y la mujer que andan buscando saciarse cuando finalmente se quedan con más sed o con más hambre, ¿no? Esta imagen se me hace muy fuerte, pues Dios, agua viva, Jesús es presentado como agua viva. En esta semana que meditamos Juan 6, Jesús dice que el que coma su cuerpo, su carne, beba su sangre, no tendrá más sed. O sea, él puede saciar, ¿no? A la mujer samaritana le dice, quien beba de esta agua del pozo va a volver a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no solamente será saciado, sino dentro de él surgirá una fuente de agua viva. La imagen, pues, los invito a retenerla. Es muy bella, es muy fuerte, ¿verdad? Y pues nosotros somos gente del desierto, ¿no? Yo creo que se puede entender muy bien Dios, como fuente de agua viva, como un arroyo, ¿verdad? Esa es una visión también que tiene Ezequiel, ¿no? O Jeremías, no recuerdo bien, cuando contempla el templo de donde sale agua, después baja hacia el Jordán llega hasta el Mar Muerto y lo transforma todo. Entonces, el agua viva, ¿no? ¿Alguien más nos hace algún comentario? Padre. Sí, Mari. Y bueno, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un poema bellísimo, de principio a fin. A mí, por ejemplo, en los comentarios que usted envió, no me acordaba que en hebreo nefesh significa las dos cosas, alma, garganta, ¿verdad? No, es curioso, ¿no? Porque con la misma palabra representan las dos cosas. Mi ser tiene sed de Dios y entonces pues sí están relacionadas, ¿no? Cuando el alma hay un desierto en el alma, es como una falta de esa agua viva que Dios nos da, ¿verdad? Y pues es una de las cosas que yo aquí subrayé, que no recordaba, a lo mejor mis clases de Biblia me lo habían comentado, pero no me acordaba que en hebreo nefesh significa las dos cosas. Y pues en general a mí pues todos los versos me tienen encantada. A mí me encanta este poema. Ahora también los versos que me encantan también en el 43, el 3, envía tu luz y tu verdad, que es por lo general lo que pedimos a Dios en nuestros desiertos, en nuestras angustias. Ellas me escoltarán, tu luz y tu verdad. Entonces, pues, ahora sí que no hay palabras para manifestar esta cosa tan hermosa que de este poema del segundo libro, ¿no? Todos los versos me encantan. Nada más, era todo lo que iba a comentar. Gracias, Mari. ¿Alguien más?
Padre, yo lo que me llamó más la atención es en la última parte del Salmo 42. Espera en Dios que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. Como a mí me llevó al Evangelio de hoy, o sea, cuando Jesús habla con sus discípulos, algunos lo abandonan y Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿también ustedes quieren abandonarme? Y que los apóstoles le dicen, pues ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aquí yo lo relaciono con esta parte porque sí, a veces nosotros pasamos por situaciones y como comunidades y en este caso, ahorita en nuestra ciudad, estamos pasando por cosas difíciles y hay veces que también tenemos esa tentación de abandonar al Señor y a veces que nos preguntamos dónde está Dios, podemos tomar una falsa decisión o una decisión incorrecta y tenemos que esperar y tenemos que esperar y esperar en Dios y tener confianza en ese don que Dios nos regala en la fe y esperar. Entonces, en esta última parte del verso 12, esperar en Dios y no abandonar nuestra fe. ¿Y a quién más podemos ir si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? Cómo no, Diana, gracias, gracias. Es una de las cosas que me parece la esperanza, que especialmente en la última parte, el autor, el orante, añora, habla de un presente no fácil, pero su esperanza no se queda ahí, sino mira más hacia adelante. El recuerdo me llena de nostalgia y él mismo, como decíamos, en esa especie de soliloquio, se anima, expresa y dice, ¿verdad? Espero en Dios, aún lo alabaré, ¿verdad? Salvación de mi rostro, Dios mío, ¿no? Yo creo que es una de las cosas también bonitas del Salmo, de los Salmos, cómo se cuela la esperanza siempre y se manifiesta, ¿no? Aún en medio de la dificultad. Porque la sed, pues puede experimentarse hasta morir, hasta casi por morir, ¿no? Pues hay una situación de desventaja del orante, ¿no? ¿Alguien más nos acompaña? Yo quiero invitarlos, entonces, si me permiten, aunque probablemente vamos a dedicar más tiempo, les propongo a este comentario. Una cosa también importante sobre este salmo es que inicia, la segunda parte del Pentateuco de los salmos, ¿no? Ya ven ustedes que hemos dicho que al Pentateuco, que es la ley de Dios, se ofrecen los salmos como un Pentateuco dividido en 5 partes, como una respuesta a la norma o a la ley de Dios. El sábado pasado decíamos que el Salmo 41 concluye la primera parte y el Salmo 42-43 inicia la segunda parte, ¿no? En ese contexto, pues me parece muy significativo que aparezca, que inicie con estas palabras, ¿no? Como un anhelo, como un deseo ardiente, como una búsqueda incesante, ¿no? Como alguien que está casi muriéndose de sed, ¿no? Entonces está deseando entrar en la respuesta de contemplar el rostro de Dios y en la respuesta, ¿no? Les vale la pena, decíamos que la segunda parte es del Salmo 42 al Salmo 72, ¿verdad? Ya vimos pues que está dividido en 2 partes y por eso el Salmo se puede distinguir en una división de 3 partes, ¿no? Que hacen referencia a un pasado, por eso el recuerdo del verso 5, el recuerdo me llena de nostalgia, ¿no? O sea, él recuerda cosas bellas, cosas positivas, ¿no? Cuando entraba en la tienda admirable, ¿no? Y llegaba hasta la casa de Dios, es claro que está haciendo referencia a un pasado memorable, el templo también, ¿verdad?
Y aquí vamos a elegir solamente algunos versos de este salmo, pero pues todo el verso, como ya estuvieron ustedes insinuando, diciendo, pues es de una riqueza, ¿no? Yo quiero, perdón, yo quiero invitarlos a subrayar, especialmente por un comentario que haré más tarde, este término de la nostalgia, el recuerdo, ¿no? ¿Cómo podemos definir la nostalgia, ¿no? En realidad la nostalgia es el deseo de algo que ya se ha vivido o de algo tal vez que está inscrito en el corazón y aunque no se haya vivido, lo añoramos, ¿no? El deseo de vivir una relación perdurable, una relación de amor, de amistad, ¿verdad? La nostalgia de algo, pues normalmente lo relacionamos con algo ya experimentado, ¿no? Pero, ¿qué significa la nostalgia en la perspectiva espiritual? Nada menos en estos días hablaba yo con una persona sobre su experiencia espiritual y le decía cómo es muy común en la vida espiritual que se nos ofrezca, se nos conceda una experiencia que funda nuestro camino espiritual. Si ustedes hacen memoria, seguramente por ahí está una experiencia personal en donde Dios se ha hecho presente. Y a veces de una manera muy viva, tal vez hasta hemos sentido que nos habla, una experiencia que permitió darle un giro a nuestra vida. Entonces la nostalgia puede hacer referencia también a eso, ¿verdad? A eso. Entonces, el añorar, el esperar. Ténganlo presente eso, ¿verdad? Como un texto que nos puede ayudar a pensar en eso que Dios ha sembrado en el corazón humano y nos hace añorar, nos hace suspirar por cosas duraderas, por cosas eternas, por cosas sublimes, divinas, ¿no? Es la semilla de la eternidad, yo pienso, la puedo decir así, que Dios ha sembrado en el corazón humano, ¿no? Después, el salmista nos habla de un presente difícil, amargo, ¿no? Los recuerdos de las procesiones en Jerusalén golpean el corazón porque ahora hay un horizonte tenebroso, ¿no? Coloreado con los datos geográficos de la Galilea Alta, con las fuentes del Jordán, del monte Hermón, y con un monte más bien desconocido llamado Mizar, ¿no? Hay un comentario ahí en la Biblia de Jerusalén, porque dice el verso 7, dice, me siento desfallecer, por eso te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, a ti montaña humilde. Entonces estamos en el norte. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de conocer Tierra Santa, hay un paseo típico muy conocido que es en el norte, donde inicia el Jordán. Descienden las aguas de los montes nevados como el Hermón y eso genera toda un caudal que viene a alimentar el Hermón. Pero ahí, el Jordán, perdón. Pero ahí está también otra montaña señalada que algunos traducen, por eso no se extrañen, como Mizar, ¿no? Y yo he anotado ahí un pequeño comentario, ¿no? No lejos de las fuentes del Jordán, ¿no? Este lugar es conocido como Banías, ¿no? Incluso ahí es muy común que se haga una parada para que entremos al Jordán, se entre al Jordán los turistas, los visitantes, los peregrinos, ¿no? Estas aguas, sin embargo, como dice el autor, se transforman. Y dice el verso 8, un abismo llama a otro abismo en medio del fragor de tus cascadas. Todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí. Aquí, pues a lo mejor hay que leer entre líneas. Aquí se refleja una situación caótica, difícil para el orante. Es el presente. Y no se olviden ustedes que para el escritor bíblico, ¿verdad?, estas aguas caóticas que hacen presente la experiencia del diluvio, pues reflejan una situación
difícil, conflictiva, pues así como la palabra lo dice, en la vida como un caos, ¿no? Que tantas veces nosotros así lo experimentamos metafóricamente, ¿no? El caos muy seguido es representado como un océano que irrumpe de los abismos primordiales, ¿no? Y por eso entonces le hace expresar al orante, ¿por qué me olvidas, no? ¿Dónde estás, Señor? ¿No? El por qué, que como ya decía ahorita Luis, pues del hombre perdido, del hombre que se siente desesperado, ¿no? Y que fácilmente encontramos en este salmo unas 10 veces. Pero como ya también comentábamos, no todo se termina ahí. Entonces vean ustedes un pasado que se recuerda con nostalgia, un presente que se vive con dificultad, pero siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Y especialmente lo expresa el Salmo 43, ¿verdad? Este ha sido utilizado en un misal antiguo de Pío V y que era utilizado por el presidente, el sacerdote que presidía para iniciar la Eucaristía a los pies del altar, ¿no? Y en aquel futuro, ¿verdad? Pues en realidad se logra vislumbrar alegría, canto, música, ¿no? No se diga con esa bella imagen, ¿verdad? Son muy comunes, familiares para nosotros los escoltas, ¿no? Pero los escoltas de alguien pues que se siente en peligro, no se diga aquí en nuestra ciudad. Pues qué belleza, ¿no? Si pudiéramos ser escoltados no tanto por personas, sino por tu luz y tu verdad, dice el verso 3 del Salmo 43. Ellas me llevarán a tu monte santo. Recuerden ustedes que el libro de sabiduría, en el capítulo 9, dice, concibe a la sabiduría como asistente de su trono, ¿no? Asistente. Entonces es como un ministro que acompaña y está ahí presente, ¿verdad? Bueno, como ya decíamos también, el orante afortunadamente no se queda en esa experiencia dolorosa, negativa, abrumadora tal vez, como un caos, ¿verdad? Por lo que dice el verso 8 del Salmo 42, sino mirando con optimismo, con esperanza, ¿no? Dios puede escoltarnos, acompañarnos, ¿no? Para así llegar a su altar y ante todo con esta repetición, salvación de mi rostro, Dios mío. Yo anotaba aquí también cómo el orante habla de Dios, ¿verdad? Cómo el orante habla de Dios. Y bueno, pues Dios es la fuente, en Él se puede saciar, ¿verdad? Dios es la fortaleza, ¿verdad? Dios le da confianza, Dios es la alegría, el Dios de mi alegría, Dios es roca mía, es una fortaleza, ¿verdad? Que siempre también son calificativos que nos ayudan a pensar en esta experiencia, ¿no? Si me permiten, avanzo retomando algunas cosas del padre Shekel, ¿verdad? Es obvio que el templo material como mediador de la presencia divina ha quedado relativizado, ya que Dios Padre está definitivamente presente en Jesucristo. Esa presencia se puede concretar en múltiples formas personales y comunitarias, de sacramentos y devociones, de palabra y de sucesos, ¿no? Y hay una cita ahí muy rica de se me olvidó el nombre del documento que he citado ahí del Vaticano, la Constitución sobre la liturgia, ¿no? Sacramentum Concilium, ¿no? En el número 7, de cómo pues el Señor se hace presente a través de la liturgia de la iglesia, ¿no? Esto no significa pues que a Dios se le pueda encontrar de manera automática en todas partes, ¿no? Sabemos que a Dios le gusta esconderse, ¿no? Y aquellos que lo siguen, Dios los prueba, ¿no? Por eso estos bonitos versos de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste
habiéndome herido, salí tras de ti, clamando, y eras ido. Cuando nosotros pretendemos ya tener a Dios, pues de pronto se nos esfuma, se nos aleja, ¿verdad? Que es un poco la experiencia común, constante de todos nosotros, para que no nos sorprendamos. A veces hemos vivido experiencias notables en algún retiro, en el retiro de evangelización, en algún retiro de otro tipo, pero lo más común, en realidad, al menos de mi experiencia y de lo que he leído, pues es que Dios sí permite una experiencia de su presencia, pero básicamente para iniciar un proceso, para confirmar un proceso, para relanzar a nuevas experiencias, pero el camino común es la fe. Esto que dice San Juan, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Así como esta sierva que anhela, ¿verdad? Estas ausencias servirán para corregir la falsa idea de un Dios disponible que muchas veces damos por descontado. Servirán para purificar y excitar el deseo y para ayudar a avanzar al creyente, porque Dios nos quiere, esa es la frase que se repite mucho en San Pablo, nos quiere perfectos, pero en el sentido de la palabra griega nos quiere maduros, ¿verdad? Nos quiere adultos en la fe, ¿verdad? Dice San Pablo, para que podamos alcanzar la estatura de Cristo, ¿no? Más aún, en los tiempos de presencia de Dios durante esta vida se añadirá siempre como componente la ausencia. La polaridad, presencia, ausencia es propia de nuestra situación porque Dios es siempre mayor, ¿verdad? Hay una frase de San Agustín que dice, si pudiéramos explicarlo, entonces eso no es Dios. Dios es el inefable. Podemos decir algo de Él, pero es apenas algo. Es la expresión del misterio, no es el misterio, con mayúscula. Entonces Dios es siempre mayor, Dios es el inefable, Dios es de esa profundidad insondable, ¿no? Cuanto más está presente, más hace sentir su ausencia. Ha venido y está por venir. Se ha revelado y está por revelarse, ¿verdad? Dios no puede quedarse en objeto de una nostalgia del pasado. El cristiano tiene una cita con Dios en el futuro. Por eso es importante que no nos casemos con nuestras ideas de Dios. Eso es Dios, pero es mucho más, ¿verdad? Nuestros hijos pueden tener una experiencia muy diferente de Dios y a veces nosotros tenemos el riesgo de querer imponer mi experiencia de Dios, mi experiencia personal. Dios es siempre mayor, ¿verdad? Y gusta esconderse, y gusta tomar distancia, y gusta guardar silencio. Ahí está la vida de los santos para que nos ayudemos a profundizar en esta experiencia. Vamos pues a hacer un receso, un paréntesis, son las 10 y si gustan nos vemos en 10 minutitos, un poco más, un poco menos, unos 10 minutos, aquí volvemos para seguir reflexionando en este salmo. Y quiero anticiparles, no vamos a entrar mucho en la reflexión del texto, voy a dejarles más bien una lectura, porque estamos de alguna manera haciendo parte de lo que nuestro autor nos dice a propósito de nuestro libro de texto, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito con este salmo. Yo quiero plantearles después una pregunta que nos lleve a preguntarnos cosas delante de los salmos a la luz de Jesús. Descansamos pues un momento. Gracias.
Bueno, gracias, Bueno, Carlos. bueno. Gracias por ponerlos en guardia, Carlos. Ya regresó el padre. Muy bien. Ya nos está viendo. Sí, los oigo muy bien. Así es que por favor cuídense muy bien de lo que andan diciendo, ¿eh? Volvemos pues a nuestros salmos 42 y 43. Y yo quiero proponerles un ejercicio muy sencillo que ante este salmo me ayuda, porque de entrada, la primera pregunta que me hizo surgir este salmo o la primera cuestión es cómo casi no veo, pues cómo relacionarlo con Jesús, ¿verdad? Algunos hacen referencia a una cita de Marcos, nuestro autor en el folleto sobre los salmos y Jesús y los salmos, hacen referencia al verso 7, me siento desfallecer, por eso te recuerdo, ¿no? O sea, haciendo una referencia a la pasión, ¿verdad? Sin embargo, pues no es explícita la referencia, como podemos ver, ¿verdad? Y entonces, ahí tenemos que hacer bueno, eso es lo que yo les quiero compartir porque me puse a pensar, bueno, ¿y aquí cómo está presente Jesús? ¿O qué nos dice de Jesús este salmo? ¿No? ¿Qué nos dice de Jesús tal vez mejor este salmo? Yo creo que aquí encontramos algo muy interesante, al menos es una luz que yo descubrí, ¿verdad? Y entonces se las comparto, ¿verdad? Y esa luz que me refiero es cómo Jesús sigue, bueno, ¿se acuerdan ustedes una frase que habíamos aquí utilizado de Agustín, ¿verdad? Jesús que sigue orando en nosotros, anhelando, extrañando, recordando las cosas de arriba, ¿no? Me parece importante por eso yo le subrayaba esta nostalgia, ¿no? El recuerdo me llena de nostalgia, ¿no? Y me parece que Jesús, con su encarnación, nos conecta con esas cosas de arriba, del cielo, con esas cosas eternas, ¿no? El mismo Jesús, pues no hace referencia al Evangelio o los textos bíblicos, a la sierva o a estos textos, a este Salmo 42, pero sin embargo, me parece que de otra manera el Señor lo escuchamos gimiendo, ¿no? El clamor, anhelo de Jesús aparece, por ejemplo, en la oración o la referencia a la oración que se hace en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 7, ¿no? O sea, la oración que a veces se convierte en gemido, que a veces se convierte en un anhelo insistente, ¿no? En una búsqueda, ¿no? Y la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que Jesús, en los días de su vida mortal, su oración son ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. Entonces esta experiencia interior profunda de oración, que como decía bien Luis, nos conecta con algo profundo, esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? No solamente son preguntas nuestras. Yo quiero invitarles a releer el Salmo imaginando cómo Jesús pudo haberlo vivido. Cómo Jesús pudo haberlo vivido. Y entonces la sed de esta sierva se transforma en la oración, en la búsqueda del mismo Jesús que gime, que clama, que con
Dice la carta a los Hebreos que con ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, busca al que podía salvarlo. Y fue escuchado por su actitud reverente. Entonces, Jesús que sigue orando en nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cómo pensar el inicio de este salmo en labios de Jesús? El deseo, su anhelo, ¿no? Y pues esto me ha hecho retraer lo que yo les había platicado allá muy al inicio de nuestro curso con una frase de San Agustín, ¿no? Con una frase de San Agustín. Allá en el primer encuentro de nuestra reflexión, decíamos en una frase tomada por allí de nuestro libro de texto de Hilary Raguer, decía, cuando en la plegaria hablamos a Dios, no separemos de Él al Hijo. Cuando el cuerpo del Hijo ora, no separe de sí al Hijo. Sea el mismo y único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, el que ore por nosotros, el que ore en nosotros y a quien oremos nosotros. Y dice San Agustín, ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, le oramos nosotros como Dios nuestro. Y aquí es donde yo quiero invitarlos. Esto no está en el apunte que yo les envié. Es una reflexión posterior porque me quedé dándole vueltas y anoche pensé en esto de una manera más sistemática. Entonces, se los puedo mandar después. Pero quiero invitarlos a pensar en esa frase de Agustín. Jesús, ¿verdad? Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. Entonces, esa segunda parte es ora en nosotros. Entonces, la oración del cristiano no es solamente oración nuestra, sino es permitir que Jesús siga orando al Padre, se cumpla su voluntad. Y por eso entonces yo me detenía en este ejercicio pues de contemplación puede ser, ¿verdad? Cómo Jesús no solamente ora este salmo, sino podemos permitir que ore en nosotros este salmo. Entonces, la sed de la sierva se convierte en la sed de Jesús, ¿no? Hay una frase muy bonita, ¿no? De cómo Jesús viene de un Santo Padre, a propósito de Juan 4, de la Samaritana. Jesús quiere que la sed de la Samaritana se convierta en la sed de Dios, ¿no? De tal manera que lo busque de manera incesante, ¿no? Entonces Jesús sigue orando en nosotros, anhelando, ¿no? Extrañando y recordando, ¿no? Segundo, Jesús que nos recrea, pienso yo en esto, no sé si estén de acuerdo, Jesús que nos recrea y siembra en nosotros esta nostalgia de eternidad. Hay estudios muy especializados, incluso estudios que son conocidos como la psicología de la religión, la filosofía de la religión, y que hacen pensar que hay algo en el hombre que lo hace buscar naturalmente el misterio. Y yo lo he traducido de otra manera. Cuando el Salmo en el verso 5 dice, el recuerdo me llena de nostalgia, entonces pienso que Dios en su Hijo Jesucristo recrea y siembra en nosotros esta nostalgia de eternidad de Dios, de estar en su presencia. Por eso a veces el hombre busca sin saber qué busca. Por eso al hombre añora, el hombre y la mujer añoran sin saber definir con precisión eso que añoran en lo profundo del corazón.
Y por eso tantas veces en la experiencia del amor, en la experiencia de la paz, puede uno encontrar tal vez lo que estaba buscando como a tientas, ¿no? Es decir, esto que encontramos en San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, el recuerdo y nostalgia del Señor, ¿no? San Juan nos presenta a Jesús, el Verbo, como quien estaba junto a Dios, vuelto a Él, ¿verdad? El Logos era Dios, dice el capítulo 1. La palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros, viene a reunir en uno a los hijos de Dios dispersos para reconducirlos al Padre. Es una manera muy bonita de hablar del misterio de la encarnación. Y entonces, en realidad, el Verbo estaba con Dios, viene a reunir en uno a los hijos de Dios dispersos para reconducirlos. Y es una manera de pensar sobre la vida del creyente. Nosotros estamos en la mente de Dios mucho antes de haber nacido. Como dice San Pablo, nos ha pensado en Cristo desde antes de la creación. Nos concede la vida a través de nuestros padres y la muerte no es lo último, sino es participar con el Verbo de la presencia de Dios. No se olviden de lo que dice Juan 14. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo voy a prepararles un lugar. Después vendré por ustedes, porque allí donde yo estoy quiero que también estén ustedes. Entonces, tal vez por eso, bueno, esto yo se los dejo a la reflexión, espero que sea útil, pero me gustaría que cada uno de ustedes piense, haga recuento de su experiencia de Dios, de su experiencia religiosa. Yo siento que la religión, o más que la religión, el misterio de Dios, la búsqueda de Dios, ha sido sembrada en nuestro corazón, así como lo dice el Salmo, como una semilla que nos hace aspirar, suspirar, buscar. La nostalgia no es solamente la nostalgia de cosas bonitas, de cosas bellas, sino es la nostalgia de algo mucho más profundo. Es el deseo de Dios, es la nostalgia de cosas eternas, de cosas que no perecen, que no se saben expresar. Algo pues que está inscrito en el corazón humano y que cada uno de nosotros a lo mejor pueda darle un título, ¿no? Es el suspirar por algo más eterno, por algo más profundo, ¿no? Esta sed que con el Salmo 63 podemos expresar de otra manera, ¿no? Dios mío, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo como erial agotado, sin agua, como erial agotado sin agua. Entonces, a veces esta sed se deja sentir de una manera más profunda, como la tierra del desierto, como erial agotado sin agua, ¿no? Esa experiencia, ¿cómo la hemos nosotros vivido? Yo creo que, pues, más ustedes, más nosotros, pues, personas religiosas, esta experiencia podríamos identificarla y verbalizarla. Jesús es como quien nos adentra en este misterio, ¿verdad? No solamente de Dios, sino del ser hombres y mujeres con necesidades más profundas, ¿verdad? Entonces es Jesús que ha querido también correr nuestra experiencia, asumir nuestra experiencia y buscar a Dios, ¿verdad? Dios mío, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Por eso le citaba yo esa cita de Hebreos 5:7. O sea, Jesús no solamente quiere compartir las cosas bonitas del ser humano, sino las búsquedas y necesidades profundas, como erial, como desierto, buscando el rostro de Dios, ¿no?
Pero Jesús también nos enseña que el lugar donde podemos encontrarnos con Dios no es solamente o precisamente el templo material, sino el templo que ha hecho de cada uno de nosotros, en nosotros mismos. Y esto nos lo enseña en San Juan, nos lo enseña en San Pablo cuando habla de templo del Espíritu, nos lo enseña con San Agustín, más íntimo a mí que mi misma intimidad, ¿verdad? Esta añoranza por ir al templo ya no es por el templo material, que sabemos pues lo podemos encontrar a Dios, pero la gran revelación del Hijo de Dios es que cada uno de nosotros somos templo de la presencia, y los libros de espiritualidad nos enseñan que el lugar donde podemos encontrarnos con Dios es nosotros mismos, porque somos templo de su espíritu, ¿no? Allí es donde podemos también nosotros decir, ¿verdad? Salvación de mi rostro, Dios mío, ¿no? Tú eres el Dios a quien me acojo. Tú eres el Dios roca mía. Entonces, en Jesús y con Jesús, que como decíamos, con San Agustín, es más íntimo a mí que mi misma intimidad, y que por eso ora. Me gustaría, pues, les voy a enviar este texto que escribí y que es una serie de citas, pues. Este salmo entonces se actualiza, pero de otra manera. El salmo, la sierva sedienta, es permitir que el Hijo, a través nuestro, una vez más, ore de manera incesante, con gritos y clamores, como lo dice la carta a los Hebreos, para que la voluntad del Padre se realice. Es el Hijo que siembra en nosotros este deseo de Dios, y por eso dice, nadie va al Padre si no es por mí. Por eso no juzguemos a las personas que no son religiosas. No critiquemos a los hijos que pues de pronto se hacen rebeldes. En todo caso, pidamos, si a nosotros se nos ha dado el don, pidamos para ellos también el don, este deseo, esta nostalgia, este suspiro por cosas eternas, por cosas profundas, por cosas que vienen de Dios. El Salmo 63, que los invito también a leerlo de una manera pausada, dice una frase muy bella, ¿verdad? Después de confesar su sed, que languidece su cuerpo como erial agotado sin agua, dice, así te veía yo, Señor, en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida. Tu amor es mejor que la vida. Después, el Salmo 73 dice algo semejante, pero con otras palabras, ¿verdad? Estando contigo, yo no hallo gusto en la tierra. Entonces, pues vean ustedes, es ese deseo profundo de Dios que concede a algunos encontrarse con Él, saciarse, llenarse, pero también nos previene, como decíamos con Jeremías 2, ¿verdad? No andar buscando en fuentes agrietadas, sino en Él, que es fuente de agua viva, ¿no? En Él que nos puede dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? No nos asustemos de las preguntas, como ya decía Luis, o sea, el mismo Jesús nos hace replantearnos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Él mismo lo dice, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Pero es Jesús que nos enseña a confiar y a esperar, ¿verdad? A decir con el salmista, espero en Dios, salvación de mi rostro. Tú eres el Dios a quien me acojo, ¿no? Entonces, pues yo pensé, releí este salmo en esta clave y
Y pues siento que nos ayuda mucho, ¿verdad? Es Jesús que nos enseña a orar con este anhelo y con este deseo. Jesús mismo nos enseña a buscar la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Que muchas veces nuestra oración está marcada más que nada por nuestro deseo, nuestra urgencia, nuestro interés, ¿verdad? Nuestro interés. Es Jesús que nos enseña a orar al Padre diciendo, hágase tu voluntad. Por eso esta frase con Agustín, ¿verdad? Es Jesús que nos enseña, que siembra en nosotros esta nostalgia de eternidad, ¿no? Esta nostalgia de infinito, ¿no? Este recuerdo, ¿no? Porque en realidad, como dice Pablo, pues como hemos sido pensados en Cristo desde antes de la creación, según la carta a los Efesios, por eso nuestro ser añora, nuestro ser anhela, ¿no? Hemos salido de Dios y hacia Dios volvemos. Me parece que aquí hay algo muy profundo, pues, no es solamente el deseo de resolver las cosas urgentes, inmediatas, que las hay, por supuesto. La oración es algo mucho más denso, mucho más profundo, ¿no? Es Dios que ha sembrado un germen de eternidad, un germen de infinito que nos hace estar siempre. Por eso el hombre no se llena con las cosas inmediatas. Llámese consumismo, llámese la necesidad sexual que tenemos, llámese la necesidad de amor que tenemos, llámese la necesidad de compañía que vivimos. Y yo creo que los hombres y mujeres casados, el matrimonio, la mayoría de ustedes lo pueden ver, lo pueden sentir. Nos enamoramos de nuestra pareja, nos casamos, pero siempre hay la necesidad de algo más, que no siempre se expresa con palabras, y que si la pareja se pusiera de acuerdo e hiciera alianza o renovara su alianza, pues tal vez podríamos con el salmista, el Salmo 42, ¿verdad? Renovar este anhelo, pero ya no de las cosas inmediatas, sino del anhelo, de la nostalgia, del suspiro por las cosas mayores, ¿no? Por las cosas eternas, ¿no? Es Jesús, pues, que nos enseña que ya no es el templo material al que hemos de aspirar, como dice el salmista. El recuerdo me llena de nostalgia cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa de Dios entre gritos de acción de gracias, como dice el verso 5, ¿no? Sino ese templo que ya no está más allá de nosotros, sino que está en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Dice San Agustín, aquella frase que recordarán ustedes, no me hubieras buscado si no me hubieras encontrado ya, ¿verdad? Es decir, ese Dios que está escondido en nuestra intimidad, en lo más profundo de nosotros. Visitarlo, pues, ahora es visitarlo en nosotros, en nuestra conciencia, que el Vaticano II llama sagrario, ¿verdad? Acoger su presencia en nosotros, que somos templo de su gracia. Pero todo esto lo aprendemos a hacer en Jesús y por Jesús, ¿verdad? Como dice la frase, que insisto, les enviaré este texto que he preparado anoche ya tarde. Me parecía es que se me hace a mí uno de los salmos preferidos, por eso disculpen que me haya alargado en esta reflexión o en este comentario, ¿verdad? Con San Agustín, repito este texto que lo he tomado de Hilary Raguer y que se los voy a reenviar, ¿verdad? Es algo que habíamos tocado en el primer encuentro y que me parece importante no olvidarlo. Ustedes, si alguno de ustedes está familiarizado con la liturgia de las horas, o si alguno de ustedes está familiarizado con creo que María hacía referencia al desierto como es la práctica de los talleres de oración. O si alguno de ustedes está familiarizado simplemente con la experiencia de oración, ¿verdad? Y que San Agustín nos recuerda,
Radicalmente la oración es permitir que el Hijo, que Jesús, siga orando al Padre a través nuestro, a través de la iglesia. Entonces, cuando vamos a la oración, conviene recordar esto: en qué medida permitimos que el Hijo sea el protagonista de nuestra oración. Aquí hay algo muy denso de lo que nos dice Agustín, ¿verdad? Cuando en la oración hablamos a Dios, no separemos de Él al Hijo. Cuando el cuerpo del Hijo, la iglesia, ¿verdad?, ora, no separe de sí al Hijo. Sea el mismo y único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, el que ore por nosotros, el que ore en nosotros y a quien oremos nosotros. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra, como iglesia, ¿verdad? Le oramos nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos pues en Él nuestra voz y su voz en la nuestra. Y cuando hallemos alguna afirmación referente al Señor Jesucristo, sobre todo en las profecías, que nos parezca contener algo humillante e indigno de Dios, no tengamos reparo alguno en atribuírsela, pues Él no tuvo reparo en hacerse uno de nosotros. Él también le preguntó a Dios. Él también se sintió solo y abandonado. Dice la carta a los Hebreos, Él también oró con gritos y clamores, como una sierva abandonada sin agua, porque se sentía solo. Pero precisamente esto es el misterio de la encarnación de su amor, ¿verdad? Entonces, les dejo esto como tarea, releer estos Salmos 42 y 43. Pueden agregar los primeros versos del 63, ¿verdad? 63, más específicamente, versos 2 al 6, ¿verdad? Pueden agregar el 73, los últimos versos, especialmente versos 25 y 26. Pero el ejercicio particular de ahora es imaginar que Jesús hace ese salmo, aunque ahora no aparezca. ¿Se acuerdan ustedes? Un salmo muy conocido, 22. Pues ¿quién va a dudar que ahí están las palabras de Jesús? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Ahora el ejercicio es diferente, 42, 43, imaginando a Jesús que ora al Padre, ¿no? Como una sierva sedienta, ¿no? Que busca agua, alimentarse en el Padre, ¿no? A Jesús que añora con nostalgia, ¿verdad? Porque ha estado con el Padre, ha salido del Padre y vuelve al Padre, ¿no? Entonces añora con nostalgia, ¿verdad? Con anhelo, ¿no? Con gran deseo, ¿no? He deseado celebrar mi Pascua, dice el capítulo 13 de San Juan, ¿no? A Jesús que pregunta, ¿por qué? No dice ahora, ¿por qué me has abandonado? Pero, ¿por qué, Señor, me siento así, verdad? ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué de andar sombrío? Pero a Jesús que siembra en nosotros también esta convicción y esta esperanza, ¿no? Salvación de mi rostro eres tú, Dios mío, ¿no? Salvación de mi rostro. Y no olvidar, ante todo, enseguida les mando el apunte, no olvidar ante todo lo que nos dice Agustín. Cuando nosotros oramos, ya no somos nosotros, es Cristo que ora al Padre a través nuestro, a través de su iglesia. Por eso insiste, ¿verdad? No separemos al Hijo de nuestra oración, no separemos al Cristo de la oración de la iglesia. Ahí está pues esta tarea, yo voy a dejarlos ahora, pero
no solamente está esta tarea de leer Salmo 42, 43. Yo quiero invitarlos para que también vayan ustedes al texto de estudio. Permítanme. Vayan a nuestro texto. Ya no lo hemos abordado porque aquí nos hemos emocionado con los salmos, ¿verdad? Vayan a nuestro texto, los salmos y Jesús, Jesús y los salmos. Y por favor, lean ustedes. Estamos en la segunda parte de nuestro texto. Hagan el esfuerzo. Vamos a leer, en la próxima clase, que por cierto ya es el 1 de mayo, entonces el tiempo se corre. Tenemos los 5 sábados de mayo para nuestra clase, nuestra profundización. Pero yo quisiera insistir en estos últimos sábados, en esta lectura que hoy ya les he propuesto, ¿no? Imaginar. Podemos estudiar el texto, por supuesto, en las páginas 42 al 48. Páginas 42 al 48. Ahí de hecho nos hace referencia como Mateo hace referencia al Salmo 2, ¿verdad? A otros salmos, ¿verdad? El escritor sagrado pone en boca del evangelista, pone en boca de Jesús algunos salmos que nos resultan familiares, especialmente en el momento último de Jesús, ¿verdad? Antes de la pasión, después en la pasión, ¿verdad? Aquí en esta primera parte, entonces páginas 42 al 48 de nuestro texto, ¿verdad? De todas maneras voy a hacer una pequeña alusión a esto para seguir avanzando y se nos permita concluir con el uso de este texto, pero ante todo ayudándonos con los salmos, ¿verdad? Espero hacerlo pronto, en los próximos días sugerirles otro salmo de lectura. Y pues llevémonos estos 2 salmos, especialmente el inicio del Salmo 42, como alguien que no solamente retrata a Jesús buscando la voluntad del Padre, sino como alguien que Jesús que sigue orando en nosotros y en la iglesia para buscar con una nostalgia incesante, profunda, ¿verdad?, las cosas de Dios. Bueno, hasta aquí los dejo. Termino un poquito antes porque tengo un pendiente, pero espero que este enfoque haya ayudado también a hacer una relectura del Salmo. Ya la semana próxima podrán ustedes darme sus reacciones y enseguida les mando el texto que comenté al final en esta segunda parte y pues a seguir creciendo en este amor por los salmos, ¿verdad? Muy bien, amigos, pues en medio de este cambio también de semáforo o de condiciones, nosotros, como dice el Salmo 131, que a lo mejor no está por demás también leerlo, ¿verdad? Pues pase lo que pase, podrán conmoverse las montañas, dice el salmista, ¿no? Pero el Salmo 131, que ustedes recordarán, yo me mantengo en paz y en silencio como un niño amamantado en el regazo materno, ¿verdad? No nos acobardemos ni no nos dejemos turbar, pues finalmente nuestra vida está en las manos de Dios, ¿no? Que Dios les bendiga, que tengan buen fin de semana y a cuidarse con responsabilidad, ¿verdad? Estos repuntes son también a causa de la irresponsabilidad de algunos. Entonces, cuanto más nos cuidamos todos, pues más favorecemos que podamos avanzar. Dios les bendiga, buen fin de semana.